Esta entrevista, este podcast, este video podcast va dedicado a los amantes del café. Lo van a disfrutar de principio a fin. Va a ser una conversación con Ana González, es la responsable del Quali Café Laboratorio, líder en Europa que tiene SGS en España. Si hay una mujer en Europa que sabe de café, ella es Ana. Ana, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia y esta conversación en Capital Radio. Hola, buenos días, muchas gracias. Nos has traído como regalo una rama en la que se ven distintos granos de café. ¿Son de este tamaño? Sí, esto es el café como es, o sea, la planta de cafeto. Aquí tienes las flores, estas flores luego dan lugar a las cerezas de café y aquí están los distintos grados de maduración. Cuando la cereza está ya madura, se recoge. Por eso se llaman cerezas, porque tienen ese color rojo que recuerda a las cerezas. Pero el suyo es el color último, ¿no? El del café. Sí, cuando se recoge es en este punto, cuando ya están maduras. Bueno, vamos a descubrir un montón de cosas que seguramente creemos que sabemos y no sabemos del café. Es una de las materias primas alimentarias más importantes del mundo. Yo creo que, salvo la soja, debe ser de las más comerciadas, ¿no?, en el planeta. Sí, es la segunda materia prima que tiene más movimiento en el mundo. Cotizan, hay dos especies de café, el café arábica y el café robusta. El café robusta cotiza en la bolsa de Londres y el arábica cotiza en la bolsa de Nueva York. Entre las cosas que vamos a descubrir en esta conversación, puede que algunas no sean muy agradables. Vamos a descubrir que en España no se toma muy buen café, que nos perdonen previamente si alguien se siente por aludido, se da por aludido. Pero es que en España hay una parte cultural que podemos empezar explicándolo por ahí para luego conocer más del mundo del café, de un tipo de café que se llama torrefacto y que viene de la época de la posguerra, ¿no? Por ahí. Sí, porque surgió un problema que era la conservación del café. El café se tostaba, se comercializaba en grano, pero claro, cuando llegaba al consumidor ese café ya había sufrido alteraciones por las oxidaciones y por todo el proceso, que es una materia que es viva, que sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, una de las formas que consiguieron para frenar esa degradación que sufría el café era tostarlo con azúcar. De esa forma la conservación era mejor. Y es este tipo de café que hay aquí. Es muy negro, ¿no? Es muy negro porque lleva azúcar tostada, recubriéndolo. ¿Y por qué sabe de diferente manera al café que consideramos que es más puro, más bueno? ¿Por esa intervención? Sí, por la intervención del azúcar, sobre todo por el color. El color negro intenso que tiene el café se lo da ese azúcar tostada que lleva el café, que en el caso del café natural no aparece. ¿Cuál debe ser el color de un buen café para distinguirlo, Ana? Yo abogo por el café tipo infusión, porque es donde más resaltan todas las características del café. Si te gusta el café, yo creo que es la mejor forma de consumirlo. En el caso de la hostelería, pues ya tienes cafés más oscuros, más intensos, porque la extracción de ese café es distinta que en la otra. También en el café interviene el gusto de la persona. O sea, lo que, por ejemplo, para mí me puede gustar, a ti no te puede gustar, y un café a lo mejor que yo considere que es muy bueno, a lo mejor a ti no te gusta porque tu paladar no está acostumbrado a ese tipo de café. Por ejemplo, aquí en España no se comercializan mucho. Muchos tipos de cafés. Sí, ahora ya la gente empieza a tener una cultura de café que está empezando. O sea, ya la gente se compra ya más monocalidades o ya busca un café que le guste a él, porque antiguamente tú comprabas o terminabas consumiendo el café que se consumía en tu casa. No era algo que tú tuvieses que intentarse buscar otra calidad que a ti te gustase más. Entonces, pues ahora la gente sí que está viendo una cultura del café. Bueno, se compra por marcas. Hay gente que también empieza a elegir por países. Quiero café de Brasil, sí. Café de Colombia, café de Etiopía. ¿Esa es la forma correcta de elegir el café? Yo creo que sí. Es buscar un origen que te guste,
Yo animaría a la gente a que probasen distintos orígenes, que ahora afortunadamente hay muchas cadenas que venden monocalidades, 100% Etiopía, 100% Colombia, 100% Brasil, y que vieran que hay otras formas también de café. Hay muchas diferencias entre ellas. Por ejemplo, Brasil, que es el rey, ¿no?, que es el país del mundo que más café produce. Hay muchas diferencias del café de Brasil con el café del segundo país del mundo, que creo que es Vietnam. Sí, Vietnam comercializa fundamentalmente café robusta. El café robusta es un café que es muy intenso, achocolatado, no tiene acidez. En cambio, el café de Brasil es un café más neutro, más... ¿Este está aquí? Este es el café de Brasil. Sí, y este, por ejemplo, es un Vietnam. Y este es de Vietnam. Las diferencias son color, sabor... Sí, por ejemplo, Brasil no suele tener acidez tampoco, pero es como más neutro, son distintos. Por ejemplo, el Colombia es un café que tiene también acidez, entonces es ir probando distintos tipos de café para ver cuál es el que te gusta más. Colombia, por ejemplo, tiene toques afrutados, toques florales, que también aparecen, por ejemplo, en cafés arábicas africanos, como la Etiopía, el Kenia. Entonces, es intentar probar distintos tipos de café. Pero, Ana, hay dos tipos principales de café, ¿no? El robusta, dos especies, robusta y arábica, ¿no? ¿Y estas dos especies de café se cultivan indistintamente en estos países o tienen cada uno su especialidad? Hay cafés que sí que cultivan las dos calidades y cafés que solamente se cultiva una de ellas. Por ejemplo, Colombia solamente cultiva arábica, pero por ejemplo en Brasil sí que se dan cultivos de arábica y de robusta. Vietnam, por ejemplo, se cultiva principalmente robusta, aunque ahora ya están empezando a cultivar especies de arábicas. Depende de la zona, sí que se da la facilidad de los dos cultivos o solamente de uno. En términos estrictamente técnicos, y vosotros trabajáis en SGS precisamente en el laboratorio de Madrid, creo que para toda Europa, ¿no? Europa, y si no me engaña la memoria, es el mayor consumidor de café del mundo, ¿no? Sobre todo Sí, los países del norte de Europa, donde aman el café profundamente. Bueno, entre arábica y la otra especie, robusta, en términos de calidad técnica, ¿cuál es superior? La arábica. ¿Por qué? Porque es un café más fino, desarrolla más en boca, tiene unos perfiles más complejos. También puedes tener un robusta que sea muy bueno y también puede ser un muy buen café, que también tiene esos matices achocolatados que te comentaba antes, más intenso, más complejo también puede ser, porque puede tener otro tipo de sabores agrestes. El perfil es distinto y los dos pueden ser muy buenos cafés si son dos buenos cafés de origen. Lo mismo también hay cafés arábicas que no son tan buenos y cafés robustas que tampoco son tan buenos. Entonces comercialmente son más caros los arábicas que los robustas. Dentro de una misma gama de calidad, sí, siempre va a ser más caro el arábica que el robusta. Las personas que son viajeras, una de las experiencias más interesantes es extraer las diferencias del café que sirven en el país que se visita. Por ejemplo, es muy habitual que los españoles que visitan Italia o Portugal les llame mucho la atención sobre el café que toman. De hecho, habrás escuchado miles de veces que los españoles dirán, es que en Italia hacen mejor el café que en España o en Portugal. ¿Esto es cierto? En Italia, por ejemplo, lo que utilizan, como te he comentado antes, para darle color al café, aquí utilizamos el café torrefacto. En Italia lo que utilizan es un tueste de café muy oscuro. O sea, tuestan el café muy, muy intensamente. Entonces les da ese color más oscuro, ese sabor más intenso y es con lo que ellos juegan. ¿Y en Portugal también lo hacen? En Portugal lo que consumen es café café natural. Natural. Hay consumo de torrefacto por la influencia de España, pero muy poco. Entonces, el café es distinto. Lo que aquí dicen es que el café está aguado, sí, no parece café. Aguachirri. Aguachirri, agua sucia.
Entonces es por eso, porque utilizan este tipo de café, que es café natural, que no tiene nada de torrefacto, y entonces tiene ese color. Pero cada región tiene su forma de tomar el café. Por ejemplo, en el norte de Europa se toman cafés muy largos, tipo americano, en el café express no lo toman tanto, es por la cultura de cada país. En este sentido, la elaboración del café también determina mucho, ¿no?, el resultado final. No es lo mismo un café largo, hecho a lo mejor en una infusión con agua caliente que se va utilizando por encima, a uno hecho a presión, ¿no? El resultado es totalmente distinto. Totalmente distinto. De hecho, por ejemplo, el café turco es patrimonio de la humanidad. O sea, la forma de preparar el café turco es uno de los patrimonios de la humanidad. Es una preparación específica del café y está reconocido. Por ejemplo, es muy importante a la hora de preparar el café la molienda y la tostación. No es lo mismo cómo vas a moler el café y cómo lo vas a tostar para un café que va a ir destinado a hostelería que para un café que va a ir destinado a un consumo doméstico. Sí. Y, por ejemplo, el tema de las cápsulas, ahí es muy importante, sobre todo la molienda y la tostación, porque dependiendo de la extracción del café, depende del tiempo que está el agua en contacto con ese café. Entonces, para tiempos de contacto muy cortos, como es un café de hostelería o un café de cápsulas, la molienda tiene que ser más fina para que la extracción se pueda hacer mejor. En cambio, en un café tipo melita o italiana, que el tiempo de contacto del agua con el café va a ser más largo, las moliendas son algo más gruesas. Ana, ¿afecta mucho al sabor, al resultado final del café, que la molienda esté próxima a la infusión o lleve ya un tiempo molido? Sí, la conservación es muy importante, sobre todo en los tipos de arábica. El café arábica tiene que tener un cuidado especial a la hora de la conservación. Si tú lo mueles y lo conservas molido, no lo envasas al vacío, las oxidaciones que sufre el café a lo largo del tiempo van a ser más importantes y el café se va a ver muy alterado. De hecho, lo peor que te puedes probar es un café arábica que esté oxidado. El sabor es muy desagradable. Es malo. O sea que, yéndonos al otro lado, una persona que sea gourmet del café, que quiera disfrutar el café óptimo, tendría que molerlo en el instante, ¿no?, y hacer la infusión ahí mismo, ¿no? Sí, una forma, por ejemplo, de conservar las características del café es conservarlo en el congelador. O sea, el café tiene muy poca humedad, entonces no se va a congelar, y una vez que tú lo sacas del congelador, lo pones en la máquina que vayas a utilizar para hacer el café, verás que cuando empieza a salir el café, el aroma se mantiene impecable y es una forma de conservarlo. ¿La temperatura de la infusión del café es importante? Sí, porque las extracciones, como hemos dicho, dependen tanto de la presión, la temperatura del agua, como de la molienda y la tostación. ¿La mejor calidad se obtiene con temperaturas altas del agua o con temperaturas un poco más bajas? Con temperaturas en torno a 80 grados. 80. Sí, se extrae bien el café y lo que pasa que no hay que calentar el café una vez ya que lo hayas obtenido, o sea, que lo tengas ya la infusión, y hervirlo, por ejemplo, no. Hablemos del trabajo que hacéis en SGS, en el principal laboratorio de verificación del café que entra en Europa, porque trabajáis para toda Europa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los tipos de fraude que se ven más habituales? ¿Se envían cafés que no eran los comprados? ¿Se mezclan, quizás? Nosotros lo que detectamos mucho es que tú en origen compras una cosa, normalmente trabajamos con muestras que se llaman de preembarque, o sea, las muestras que toman antes de embarcar el café, y luego nos mandan muestra una vez llegado al lugar, destino, sí, ¿no? al destino. Y sí que suele haber diferencias. Incluso tuvimos un caso de un contenedor que llegó, muestrearon los sacos que eran accesibles de ese contenedor, estaban correctos, pero cuando descargaron el café, resulta que los sacos que estaban en el interior eran piedras. Eso es algo más que una mezcla. Sí, sí.
y fue un caso bastante importante. Porque puede ocurrir que durante el transporte buena parte del café vendrá por comercio marítimo, ¿no? Sí. Pues es bastante tiempo, ¿puede alterarse algo las condiciones iniciales? Sí, además, por ejemplo, hay un tipo de café en India. India al principio, claro, debido a los tiempos que tenía de transporte, el café llegaba desde origen a destino, llegaba con un sabor característico del mar, de la humedad. Entonces, al desarrollarse ya nuevas formas de transporte, ese café perdió ese sabor y los clientes lo demandaron. Y hay un café de la India que se llama Monzonado, que está en el que se reproducen esas condiciones que tenía el café en el transporte. En el mundo del comercio del café, ¿quién se lleva la mejor parte comercial? La pregunta viene, Ana, a ver si conseguimos averiguarlo, porque en origen el café se paga muy barato, pero luego hay cafés que se venden a unos precios enormes. Sí, los intermediarios es los que se llevan la mayor cantidad de beneficio. Sí. Y sobre todo también, por ejemplo, en el tema de las cápsulas, una cápsula de café lleva 5 gramos de café y el precio que tiene esa cápsula de café. Entonces, Es el precio de la comodidad. sí, pero si lo piensas, también lo que genera esa cápsula de residuo, tienes que verlo desde la perspectiva de que puedes reducir tu consumo, o sea, puedes reducir el dinero que te estás gastando tú en el café, consumiendo un café también muy bueno, y también estás ayudando al medio ambiente en ese tema. Esta reflexión es muy interesante porque estamos ahora más sensibles, o sea, estamos entendiendo que tenemos que hacer algo para conservar el planeta, para contaminar menos, y si podemos conseguir un resultado mejor, es decir, tomando café de más calidad, haciendo el proceso de otra manera, deberíamos ser conscientes de ello. Lo óptimo sería molerlo nosotros, incluso dicen los puristas, hasta con el viejo molinillo, sí, a mano, ¿no?, sin consumir electricidad. Sí, bueno, ahora hay cafeteras directamente que tú metes el café en grano, te lo muelen directamente y te preparan el café, que es una forma muy buena de consumirlo. También hay molinos de aspas y de muelas, sí, pequeñitos, que te permiten moler, incluso seleccionar el tipo de molienda que tú quieres. Si la quieres para hacerte un café express en casa porque tengas cafetera express, o si lo quieres para una cafetera italiana, porque ya tienes moliendas específicas para cada uno de ellos. Sí, además es importante conocerlo, ¿no? Hay que estudiárselo para que salga bien. Sí. Porque si colocas una molienda gruesa en una cafetera express italiana, puede que no salga ni parecido a una molienda muy fina. Sí, no, claro, y también si utilizas una molienda muy fina, puedes obtener un café que en vez de bebértelo te lo vas a comer, porque los pozos pasan y entonces es una mezcla extraña. Entonces es un compendio de características las que tienes que tener a la hora de saber el tipo de café que quieres consumir, que es eso, la molienda, el color, el tipo de café. Vuestra empresa SGS lleva trabajando en el mundo más de un siglo, sabemos por la historia. ¿Cuánto ha cambiado el mundo y el café en este siglo? Porque vemos que en el ranking de productores Vietnam no estaba, era Colombia el segundo país productor del mundo y ahora es el tercero. ¿Qué está pasando en el mundo de la siembra del café? ¿Está cambiando mucho el planeta? Sí, porque por ejemplo en el tema Vietnam empezó a producir café y tiene la facilidad que por su clima da unas condiciones muy buenas para el cultivo del café, y empezó a producir un café bastante deprisa, e incluso le comió ese terreno a Colombia, que era el segundo productor del mundo. Y de calidad también, ¿no? Y luego, por ejemplo, países africanos que debido a las guerras han dejado ese cultivo, o es un cultivo muy, muy pequeño. En Uganda, por ejemplo, antes llegaba aquí a España mucho café de Uganda, ahora llega mucho café de Vietnam. Hay bastantes movimientos. Luego el mercado también, las cosechas, cómo se han dado las cosechas en los distintos países.
te hacen cambiar mucho el panorama del café. Lo que es cierto es que el café se cultiva solo en una zona del planeta Tierra, ¿no? En la zona ecuatorial, ¿no? En medio de dos trópicos. Sí, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Y que sus riesgos, por lo tanto, son los cambios climáticos fuertes. Imagino que el hielo debe ser el principal enemigo, ¿no? Y las lluvias intensas, las inundaciones, la sequía. La sequía también afecta, claro. Claro, y es porque es que el café necesita humedad y una temperatura cálida. Entonces, pues todo eso le influye a la hora de obtener las cosechas. Incluso el perfil que tienes del café puede variar por las condiciones atmosféricas. Vamos a acabar esta interesantísima conversación con Ana González, responsable del Quality Café del laboratorio de SGS en España, que trabaja para verificarlo en toda Europa, dando una serie de consejos prácticos a las personas para que saquen más partido o con cuidados que deben tener para no equivocarse, por ejemplo, en la compra del café. Yo sé que me decía, hay tipo de café que cuando lo veas y salta a la vista, era este, ¿verdad? Sí. No es el que yo te recomendaría. ¿Por qué? Este son granos negros, que son los descartes del resto de café. Este, por ejemplo, es de origen Uganda, entonces todos los cafés sufren un beneficio, van distribuyendo por tamaño, por defectos, entonces todo lo que se va quedando que no cuadra en ninguno de las calidades que van a vender, se mete en un saco y son los granos negros que tenemos aquí. ¿Y cómo se vende? ¿Cómo identifican este café? Este café lo suelen utilizar para cafés de baja calidad, o sea, sobre todo en café molido o café soluble. ¿Marcas blancas a lo mejor? No, las marcas blancas pueden tener un café también muy bueno, o sea, es el café de calidad, o sea, al ser el café de calidad más baja es el café más barato que tienes en los lineales. Dentro de las marcas blancas pues tienes distintos precios. O dentro de las calidades de marca tienes distintos precios. ¿En el café funciona el precio? ¿Café más caro, café más bueno? ¿El café más barato, café menos bueno? Sí, lo que pasa que también depende de la rotación que tenga ese café. Por ejemplo, si tú vas a una cafetería y hay un café muy caro, que es el Blue Mountain, y tú tienes un silo de café Blue Mountain que venden un café al año, pues ese café va a estar muy viejo. Oxidado. Es un café muy bueno, muy caro, pero que por las condiciones en las que está no va a ser bueno. Entonces es como, pues eso, una mezcla de distintos parámetros. En teoría sí, el café más caro va a ser el más bueno, en teoría, pero luego hay matices. Que son los gustos personales. Para Ana González, que lo sabe casi todo del café, dudo que haya cosas que no estén a su alcance después. ¿Cuántos años llevas trabajando, analizando café, Ana? 25 años. 25 años. Es decir, va a ser difícil que encuentres a alguien con tu nivel de conocimiento y experiencia del café. ¿Puedo preguntarte cuál es tu mejor café? Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de ir probando y ir viendo cuál es el café que más te gusta. Yo, al principio, por cultura, yo en mi casa se tomaba café mezcla y yo era el café mezcla el que utilizaba, y a raíz de empezar a trabajar aquí, pues empecé a descubrir otros cafés, y ahora, por ejemplo, me gusta un café que no tiene nada que ver con el café mezcla, que yo, por ejemplo, soy muy fan del café de Colombia, y entonces a mí el que más me gusta es un buen café de Colombia o Etiopía o Kenia, que tiene cafés muy buenos también. Arábicas. Arábicas lavados y sí, porque me gustan los cafés ácidos. Es algo que, por ejemplo, también la gente tiene que ver, que hay características del café que, por ejemplo, tú no asocias con el café aquí en España, porque no hay esa cultura del café. Por ejemplo, un café ácido a ti te puede resultar muy extraño a la hora de probarlo, porque no asocias ese sabor con el café, porque aquí se consume un café más intenso, más achocolatado, más tipo robusta. ¿Y lo consumes en qué momentos del día? Yo tomo mucho café. Mucho café, ¿no? Es una pasión. Sí, bueno, en el laboratorio hacemos café tipo americano, o sea, una melita con café y muy poco café y mucha agua,
y entonces consumimos casi todo el día café. Imagino que una diversión en un laboratorio de profesionales es hacer test o catas de café, ¿no? Sí. Y ver las diferencias. Sí, vamos, de hecho, como uno de los parámetros que controlamos son las características organolépticas del café. Entonces, claro, tienes que catarlo y es una forma pues, de ir descubriendo nuevos orígenes o nuevas calidades, porque también van investigando y van sacando nuevas formas de preparar los cafés verdes. Hay ahora cafés que están fermentados anaeróbicamente. Todo eso pues, lo que hace es cambiar las características del producto final, y es una forma pues, también de que tú vas aprendiendo y vas viendo otros orígenes, otras calidades distintas. Hemos aprendido muchísimo contigo, Ana. Muchas gracias por compartirlo. A ti, muchas gracias.